Centro Cultural Petroperú les damos la más cordial bienvenida al tercer ciclo del Foro para Escolares Conocer es Querer. En esta oportunidad, el tema que se desarrollará en las 4 sesiones está relacionado a la publicación de Ediciones Copé, 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú. Texto que tiene la particularidad de contar con 22 escritoras que han escogido a las protagonistas de sus relatos, personajes históricos que en su mayoría no cuentan con un justo reconocimiento por su legado. Esta mañana nos acompaña la escritora Leslie Guevara, quien nos hablará sobre Emeteria Ríos de Palomo. Antes de iniciar, permítanme presentarles a Leslie. Ella ha estudiado Ciencias de la Comunicación y Realización Cinematográfica, fue columnista de la revista Vela Verde y actualmente es colaboradora de la web elútero.pe, donde realiza entrevistas y escribe la columna de ficción La Carata Culta. Relatos suyos que han sido publicados en medios de España y México. Es editora del libro 11 veces tú, de Machuca Botones. Ha realizado talleres de narrativa en cárceles peruanas en coordinación con la Asociación Dignidad Humana y Solidaridad, fundada por el padre Hubert Lancier. Actualmente es directora de la Escuela de Escritura en Machuca Botones. Bien, les recordamos que tendremos una ronda de preguntas al finalizar la charla, para lo cual los invitamos a todos los que se encuentran dentro de la sala Zoom a utilizar el chat de la sala para sus preguntas y a quienes nos siguen en Facebook del Centro Cultural Petroperú, realizar sus consultas a través del chat de la plataforma. Muy bien, adelante Leslie. Buenos días. Gracias, Enia. Buenos días. Buenos días con todas las personas, estudiantes que nos acompañan esta mañana gracias a Petroperú. Estoy muy contenta. Esta reunión está siendo grabada. Es un honor estar aquí y poder haberle dado voz y vida de alguna manera a esta heroína peruana que no la conocimos, que nos faltó conocer por diversos motivos que esta mañana descubriremos, pero espero que entre en sus corazones y en sus mentes el nombre Emeteria Ríos de Palomo. Y como yo me llevo mejor con la escritura, esta mañana he preparado un texto para ustedes. A ver qué les parece, ustedes me dirán luego al final. Y también cómo se llevaron ustedes con la historia de su Perú. A ver, comienza así. Hace rato estaba con ganas de escribir este texto, pero lo pateaba diciendo ya mañana. Y de pronto salió este evento organizado por Petroperú y acá está Emeteria diciéndome que cuente cómo fue construir este relato. Pero yo le digo, Emeteria, han pasado 2 años y estamos viviendo una pandemia. ¿Qué hacemos? Emeteria dice, por cualquier lado estará bien. Total, he estado casi 200 años en el anonimato. No me importa el orden de los hechos. A ver, cuando escuchaba el nombre Emeteria Ríos de Palomo, para mí no significaba nada. No sabía nada de ella. Solo sabía de María Parado de Bellido y de Micaela Bastidas. Y quizás sabía algo más de Micaela porque un mercado cerca de mi casa llevaba su nombre. Pero de ahí puros nombres masculinos aparecen sobre caballos en mis recuerdos. ¿Por qué escogí a Emeteria? Podría decir algunos motivos como me llamó la atención su nombre o era una de las últimas en la lista de José Donaire, el antologador de este libro. Pero lo central es que quizás en el fondo ella me escogió a mí y yo solo tomé dictado. Me empapé de la poca información que encontré de su vida. Incluso recuerdo un blog llamado El Regional Estelar, donde la mencionaron porque los Juegos Florales del municipio de Huaral llevaba su nombre. Durante una temporada, Emeteria y yo hemos estado bien pegaditas. Yo tratando de entenderla, de saber qué hizo, a quién conoció, pero el camino de entender no me llevaba a ningún lado. Y en el momento que me hago para un costado y dejo de pensar tanto, sale la creatividad. Y ella comienza a mostrarse. Para comenzar cualquier aventura, primero tienes que saber dónde te encuentras. Yo sabía que Emeteria era de San Agustín de Pariac, antiguo pueblo de Guayapampa en Huaral, de una posición acomodada. Criada cerca de los campesinos, apoyó de manera comprometida la gesta libertadora. Emeteria llevaba información a las tropas de Cayetano Quirós y apoyó con ganado y ropa para los patriotas. Sin embargo, para los españoles, Emeteria era una guerrillera que se negaba a dar la ubicación y los nombres de sus compañeros. Pero Emeteria no era una guerrillera.
Ella era una mujer que se cansó del abuso por parte del ejército español. Se cansó de ver morir a su gente y alzó la voz. Para ponernos en contexto, en 1820 el Perú estaba viviendo una guerra. Era un escenario de terror. O te descuartizaban o te fusilaban. No tenías derechos. Las mujeres y los niños eran los más afectados. Por eso, el objetivo de los montoneros fue retirar a los españoles de nuestras tierras. Los montoneros eran nativos y mestizos, hombres y mujeres que atacaban en grupo al ejército realista. Actuaron rápido, superorganizados y valerosos. Con lo que tenían se enfrentaron. Si eran machetes y palos, con eso salían y organizaban levantamientos hasta que San Martín llegara. San Martín era un militar de Argentina y venía desde el sur con más de 1000 hombres, pidiendo ayuda a todos con tal de declarar nuestra independencia. Y a Lima había llegado un sanguinario general español llamado José de Canterac, que era el jefe de la tropa militar española. En ese mismo año, San Martín desembarca en costas peruanas y cada día el dominio español se hace más insostenible. Morían montoneros, criollos y campesinos a causa de Canterac. Y como era de esperarse, un día llegó al pueblo de San Agustín de Pariac, o sea, al pueblo de Emeteria. En el cuento digo que a causa de un soplo atrapan a Emeteria. Lo del soplo es ficción, pero lo real es su captura. Quise reunirme con un historiador, pero lo llamaba y casi nunca entraba la llamada. Sonaba como si estuviera fuera de servicio, y yo quería verificar hechos, tratar de entender qué clase de pensamiento tenía Emeteria. Por ejemplo, si su apellido era de Palomo, ¿estaba casada? O verificar los años. Algunos dicen que muere en 1821. Otras webs dicen 1824. Recuerdo que una noche llamé al historiador, casi sin ganas, pensando por dentro que quizás le decía a Donaire, no voy a poder escribir este cuento. Y la excusa que iba a escribir me parecía más larga y complicada que el propio cuento. Pero esa noche el historiador contestó. Pensé que ahí estaría la solución a mi problema. Y me equivoqué. Dijo lo mismo que decía en un PDF que años atrás había subido a una web. Valiente mujer que se negó a dar información al ejército español de Canterac. Más de Emeteria no tenía, pero conversar con él de alguna manera me liberó. Y dije, es un hecho que la van a atrapar y la van a fusilar en la plaza de San Agustín de Pariac. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué es lo que sigue? ¿Por dónde entro a esta historia? Entonces, para mí lo correcto fue escribir a partir de la peculiaridad de esa tortura. ¿Cómo sucede la tortura? La primera escena que aparece en mi mente es la de Emeteria, encerrada en un calabozo de barro, y la escribo sin mucha confianza, pero la escribo. Y durante semanas doy vueltas sobre esa escena pensando qué estupidez, esto no se siente real. La posibilidad de que se escape nunca la consideré. Sabía que eran sus últimas horas. Todo sucedía dentro del calabozo y en su mente, así que la tengo ahí durante una madrugada y casi una mañana. Con las manos amarradas a unas sogas, ensangrentada, sobre el suelo, con hambre y frío. La tengo ahí recordando la relación con su padre, a su hijo muerto y el romance que sintió con don José de San Martín, viviendo sus últimas horas. En la escena también están 2 soldados y José de Canterac, pero de ahí no sé cómo continuar. Pasan días y los dedos se me entumecen frente al teclado. No sé cuál será la siguiente escena. Quería que el personaje de Emeteria tuviera varios ángulos y que se sintiera real, pero se me hacía complicado seguir escribiendo sin tener más información. En ese momento digo, a ver, ¿qué pasa si...? Y creo una realidad donde Emeteria y don José de San Martín se conocen. El ingreso de San Martín a mi cuento es porque me quedo sin información. Y conectar a Emeteria con él me ayudaba a mostrarla más humana. Sabía que el padre de Emeteria era un hombre adinerado y se me hizo creíble que San Martín y Emeteria coincidieran en alguna fiesta de Guaura. Decido mostrar a ambos personajes más naturales. Un hecho que me ayudó a conectarlos fue saber que cuando Emeteria muere, San Martín le da el título de Lancera de la Libertad.
En esta ficción, ellos tienen un romance, pero San Martín, por sus deberes, tiene que irse a Chile y no se entera del hijo que tuvo con Emeteria. También sucede que Emeteria despedaza el cadáver de ese hijo y entierra las partes en diferentes tumbas. ¿Por qué hace eso? Así me salió. Y luego le di varias vueltas para explicármelo de manera lógica. Y averiguando, descubrí que en ese tiempo muchas personas se morían de cólera, los hospitales se desbordaban de muertos, y saber este hecho real me ayudó a armar la historia y creer que el hijo de Emeteria sí podía estar enfermo, por ejemplo, de lepra, y construir una realidad donde las personas de ese tiempo no querían muertos por lepra en sus cementerios. El cuento comienza con la escena de un sueño. San Martín y Emeteria caminan por la orilla del mar y ella le recrimina por lo que hicieron. Y él actúa como si no supiera de lo ocurrido. Conversan brevemente y cuando Emeteria termina de hacer su confesión, expulsa de su boca chicha de jora y en ese momento se levanta. El relato está escrito en primera persona, porque me pareció que daba mayor fuerza y podía sentir la historia más personal, como si fuera mía. Y continúa con la escena de Emeteria amarrada con sogas de las manos, con 2 soldados cuidándola, y de pronto me vuelvo a bloquear. Los días siguen pasando y las palabras no aparecen en mi hoja. Acá es donde Emeteria pide escribir una carta. Yo no sabía si ella sabía escribir, pero sabía que había viajado en barco a varios sitios y su personalidad era de mujer autosuficiente. En mi realidad se hizo creíble que ella supiera escribir. Sabía de otras heroínas que le dictaban sus cartas a encargados que se las escriban. Saber eso también me ayudó a sentir seguridad de creer que mi personaje sabía escribir. Del general Canterac, a mí me interesó que su relación con Emeteria fuera de respeto y repugnancia. Quería que su trato hacia ella fuera especial, porque él sabía que Emeteria no era una montonera común. Ella había conocido a San Martín. Saber que ella iba a morir me ponía ansiosa. Tenía que llegar a ese punto, pero primero tenía que espesar la leche. Y quería entender lo que le había pasado a Emeteria. En el cuento ella pide pluma y papel para escribir una carta que piensa dirigir a San Martín. Quizás en el fondo sabe que su carta no llegará, pero a ella eso no le importa. A ella le importa escribirla para entender lo que le está pasando y lo que hizo. Es una carta corta, sentida, y el pedido es uno solo, que reúna las partes del cuerpo de su hijo que están dispersas en distintos cementerios. Para escribir esa carta, busqué otras cartas que pudieran servirme de referencia y encontré la correspondencia de Simón Bolívar. Me gustó el tono, la fuerza y la solemnidad que transmitía Bolívar al escribir sus requerimientos. Recuerdo que en alguna parte del proceso mi preocupación era, esto tiene que sentirse real. Y esa idea quedó fuera cuando decido que este despedazamiento pueda darse. Este episodio me parece oscuro y quizás algo macabro, pero decido no juzgarlo y lo dejo ahí. Pero me doy cuenta que el relato va tomando forma de algo real y algo maravilloso. Luego de eso, lo demás es historia. Abren el portón y Emeteria sale. La fusilan en la plaza de San Agustín de Pariac y sus últimas palabras son «¡Viva la patria!». Si tuviera que decir qué fue lo más difícil al escribir este cuento, diría conectar con la lucha de Emeteria. Conectarme con la realidad que ella estaba viviendo y que se vuelva mi lucha. Tuve que zurrarme en muchos aspectos. Por ejemplo, en el hablar de la época. Cuando escribía dudaba, porque decía, así no habla esta gente, es otra época, pero lo que a mí me interesaba era avanzar.
Yo seguía insistiendo y si no sabía algo, dejaba el espacio con la indicación de acá va una fecha o esto es un diálogo, confiando en que ese texto que comenzaba a tomar formas de cuento era el indicado. Al mismo tiempo me decía, ¿y si escribo todo de nuevo? ¿Y si esta historia no se entiende? Emeteria era una mujer guaralina, de campo e ilustrada, que ayudó desde su trinchera como pudo, con ropa y comida, y perdió el miedo al darse cuenta que su lucha era de vida o muerte. Y en ese momento dije, si yo tuviera que ayudar ahorita, quizás ayudaría igual que lo hizo Emeteria. De esa forma fui adentrándome en el personaje. Conecté con la relación con su padre, pensando un poco en la mía con mi papá. Y lo mismo con la relación con San Martín. La conecté con mi relación de pareja. Su pedido por escribir viene, supongo, porque yo dirijo una escuela de escritura y el tema de escribir está presente en mi vida. Fue una pena no encontrar más información sobre Emeteria. Según leí, la falta de información se debe a que en su mayoría estas mujeres fueron negras o mestizas. No sé qué clase de relato hubiera quedado si hubiera tenido más información, pero quizás la falta de datos me permitió desarrollar con mayor libertad y crear esta ficción llamada Viva la Patria. Creo que este libro llamado 21, Relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú, en sí mismo es un acto heroico, porque representa la voz de muchas mujeres que participaron en el proceso de la independencia y no pudieron contar sus historias. Y ahora vienen estas autoras de otra época, con otras circunstancias, y le dan voz. Yo tuve el honor de conocer a la mayoría de las autoras que participan en este libro porque les realicé una entrevista para la web útero.p y lo he disfrutado un montón y también me he desesperado un montón porque las entrevistas me salieron extensas y eso tomó más tiempo al desgrabar y editar, pero ha sido impagable escuchar a las autoras contando cómo ha sido su proceso creativo y conocer a través de ellas, por ejemplo, a Margarita y Manuela Tito Condori, a Paula Guamán y a Juana de Dios Enrique de Luna. Yo solo tengo mucho agradecimiento con Petroperú y con José Donaire por haberme brindado el espacio para contar esta historia, por la confianza y el reto que significó. Para construir una sociedad con igualdad de oportunidades, necesitamos visibilizar la presencia de la mujer en nuestra historia. Y 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú nos permite conectar con la vida de estas valerosas mujeres para tomar impulso y seguir inspirando. Considero que proyectos como este se deben difundir porque resaltan la importancia de la mujer en la lucha por conseguir la independencia y saber sus historias nos empodera a expresarnos con libertad. Terminar esta historia ha sido una prueba de fe, pero creo que Emeteria ahora tiene un espacio en nuestros corazones. Eso fue un poquito de una probadita de la vida de Emeteria, que espero que haya resonado un poquito en ustedes. Y para repasar lo que se dijo, me gustaría de repente compartirles unas diapositivas que he preparado. A ver qué les parece a ustedes. Vamos a ver si se puede. Se supone que en este momento ahorita están viendo mi pantalla. Sí, ¿así es? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Sí. Entonces, bueno, nada, para repasar algunas cosas que he mencionado sobre la vida de esta heroína peruana llamada Emeteria Ríos de Palomo. Un poquito de contexto, porque para entender nuestra historia, para entender a este personaje, a esta heroína, tenemos que saber un poquito qué estaba pasando en ese tiempo, qué año era, dónde estaba ubicada. El contexto sería este: don José de San Martín era un militar de Argentina, como ya lo había mencionado, que venía desde el sur con más de 1000 hombres pidiendo ayuda a todos para declarar nuestra independencia.
A Lima había llegado un sanguinario general español, José de Canterac, que era el jefe de la tropa militar española. Ese mismo año San Martín desembarca en costas peruanas. Cada día el dominio español se hace más insostenible, muchas matanzas, abusos con montoneros, criollos y campesinos a causa de este general. Y como era de esperarse, un día llegó al pueblo de San Agustín de Páriac, al pueblo de Meteria. Estos hechos se dan, desde más antes, ¿no?, de la independencia, desde el año 1815, con los hermanos Angulo, pero el abuso de poder por parte del ejército español se hacía insostenible. Emeteria vivía en San Agustín. ¿Cuál era su reclamo? Las muertes diarias de los campesinos, familiares, mestizos, negros y mujeres. Para construir esta historia me basé en ciertos hechos reales que me ayudaron de alguna manera a que la historia tomara forma, fuerza y de alguna manera suene creíble, ¿no? Uno fue que Emeteria es de San Agustín de Páriac, tenía que saber dónde estaba ubicada, antiguo pueblo de Guayapampa, del distrito de Atavillos Bajo, provincia de Huaral. Dos, Emeteria se niega a entregar información al general Canterac. Me parece que esta es la información más central que tengo de Emeteria, de la poca información que logro conseguir. Esta me parece que es la más central porque con esta información viene la escena de Emeteria encerrada en el calabozo porque ha sido atrapada, ¿cierto? Entonces aquí hay espacio para que se dé la tortura con Canterac. 3, Emeteria es fusilada en la plaza de San Agustín de Páriac. Eso también era un hecho y sin embargo necesitaba saber qué pasaba antes de ese fusilamiento, ¿no? Porque para mí no era que la historia acababa ahí, yo quería saber el antes, qué pasaba con ella, en qué pensaba, y recrear todo ese universo fue un poco el desafío con este relato, ¿no? Saber su vida, saber cómo sentía, cómo pensaba. Los personajes que cuento para construir este relato, que son personajes que aparecen en un momento de desesperación porque ya no sé cómo continuar, porque no tengo más información de ella y digo, ¿qué personajes rodean a Emeteria Ríos de Palomo en ese tiempo? Uno era don José de San Martín, libertador del Perú. Otro era el José de Canterac, también José, militar español que participó en la guerra de la independencia del Perú. Otro era Cayetano Quirós, era un célebre montonero afroperuano de la guerra de la independencia, donde perteneció Emeteria Ríos de Palomo también. Y José Carratalá es mencionado brevemente para decir que José de Canterac era más sanguinario que Carratalá, ¿no? ¿De qué trata el cuento? De las últimas horas de Emeteria, de este momento que ella está encerrada en el calabozo y está recordando cómo ha sido su vida como hija, como mujer que participó en esta gesta libertadora, sobre sus ganas que tenía de ver a su pueblo libre, independiente. Se cansó del abuso por parte de los españoles y decidió alzar su voz con lo que tenía, sola. No le importó si su padre la apoyaba, si San Martín no estaba. Ella tomó las decisiones sola y fue autosuficiente hasta el final. ¿Cómo lo construí? Debo hacer un pie de página acá y decir que este cuento casi me retira de la literatura. Porque como lo mencioné también en el texto anterior, fue muy complicado, pero cuando me di cuenta que la excusa iba a ser más complicada, dije mejor lo escribo y mucho roche porque también dirijo una escuela de escritura, ¿no? Entonces, borrador tras borrador, leyendo y leyendo, desarmando, armando la escena, colocando una escena y viendo de qué manera podría continuar otra, y la duda de esto sonará real, esto se podrá entender, y al mismo tiempo dejando que todo suceda. Yo decía, esto es una ficción, en mi ficción esto puede pasar, sí, esto puede pasar. Y luego
de leída tras leída, ya venían las explicaciones lógicas, ¿no? De, oye, esto de repente se da por esta razón, o de repente este personaje puede aparecer porque está más o menos por ese año. Entonces, ha sido mucho también de criterio, gusto y desesperación, a falta de recursos, de encontrar información en webs, en libros, en historiadores. No tenía más información que la que aparecía acá, ¿no? Entonces ha sido mucho de ficcionar y de dejarme llevar, y yo creo que de alguna manera le he dado una voz a Emeteria para que cuente esta historia. La importancia de este libro. Fueron muchas las mujeres que participaron en la independencia del Perú, pero de ellas no hay testimonio. Por ahí una línea en la Wikipedia, o las mencionan porque fueron las esposas o las hijas o las amantes, pero de sus méritos nada. Es muy importante que visibilicemos los aportes de la mujer en la historia del Perú para sentirnos reflejadas, inspiradas y empoderadas, y saber que si Emeteria, digamos, el personaje que yo he desarrollado, pudo ayudar a la gesta de la independencia, vamos, nosotras también podemos. Eso ha sido un poquito de la vida de Emeteria Ríos de Palomo. No sé si en este espacio alguien haya escuchado su nombre alguna vez, me gustaría saber. En todo caso, abro preguntas. Ustedes podrían escribirnos sus preguntas a través del chat, las personas que se encuentran en el Zoom. Si tienen alguna pregunta de Emeteria o del proceso de escribir este cuento, me gustaría escucharlos. Para mí ha sido todo un refresh, como se dice, ¿no? Porque este cuento más o menos se comenzó a escribir por allá por el 2018, 2019, recuerdo, y en el 2020 iba a salir publicado, pero por los motivos que ya sabemos, la pandemia, se quedó ahí. Y creo que de alguna manera sirvió para que las autoras le demos una leída más a este texto y lo cerremos y lo podamos presentar este año, ¿no? Que ha sido muy importante para el Perú, los 200 años. Creo que ha sido incluso más importante, más bonito. Por acá, por el chat, hay unas preguntas. Por el Facebook, ¿no? Olinda nos comparte, dice, antes el pueblo de San Agustín pertenecía a la provincia Canta, hoy provincia de Guaral. Por eso ella es orgullo de canteños y guaralinos. Así por es. acá también Lucila Chalco dice, sería muy valioso para mis estudiantes contar con esta ponencia. Bueno, vamos a alcanzarles esto está siendo grabado y posteriormente van a poder ingresar a la web de Gestión Cultural o a través de Facebook y van a poder ver el material. Por aquí nos pregunta, ¿dónde se encuentra el link de Zoom para poder participar? No sé si lo podemos compartir a través del chat también. Aquí Susanita Soria pregunta, buenos días, ¿cómo murió? ¿Me podría decir, por favor? ¿Cómo murió? El dato de cómo nació y cómo murió eran como las dos columnas vertebrales que tenía, ¿no? Murió en San Agustín de Paria, en la plaza, como moría la mayoría de mujeres que lucharon por esta causa, ¿no? En una plaza, fusilada. No hay más. Era el único dato que tenía, era el único dato que tenía que llegar, y fue todo un proceso a veces tortuoso, a veces feliz, porque sabía que eso tenía que pasar sí o sí, pero yo decía, ya, pero ¿cuál va a ser la peculiaridad de esta tortura? Porque sabía que la iban a torturar, sabía que le iban a dar de latigazos, que la iban a tener ahí sin agua, sin comer,
en el suelo, y lo interesante para mí era saber cómo iba a ser esa tortura, porque el final era el mismo y ya estaba escrito, era el único dato que tenía. La iban a fusilar en la plaza de San Agustín de Palca. Listo, también tenemos otras consultas a través del mismo chat. Por ejemplo, acá el profesor Víctor le dice interesante cuento, esto quiere decir que parte del relato es ficción. Claro que sí, ahí puedes comentarnos, Leslie. Claro, parte del relato es ficción a causa de la falta de datos, de hechos reales. Como lo mencionaba en la PPT, solamente tenía 3 datos: dónde nació, dónde murió y qué fue lo que pasó, ¿no? Que se negó a dar información al gobierno, al ejército de Canterac. Ese era el único hecho real, y la tenía encerrada en el calabozo, pero no la podía tener más tiempo encerrada. Y yo decía, ¿qué va a pasar acá? ¿Cómo va a continuar la historia? ¿Por dónde? Y en ese momento aparece don José de San Martín, que sí es una presencia real y que muchos hemos podido conocer parte de su vida en el colegio, en la universidad, toda la vida. El personaje de don José de San Martín ha estado muy presente, ¿no? Entonces dije, por acá conecto, por acá agarro, y de alguna manera investigando me di cuenta que San Martín había viajado para esta zona de Huaura, Huaral, el norte. Entonces se me hizo creíble que San Martín conociera a Emeteria y que de acá saliera una relación, ¿no? Una relación breve, sí, pero intensa por lo mismo que se estaba viviendo en la situación, y de ahí nació un hijo también llamado José, pero que a los 3 años murió a causa de que le dio una enfermedad, le dio lepra. Entonces Emeteria, al encontrarse con este hijo chiquito de 3 años, con el cuerpo todo oscurecido, como lo dice ella, ¿no?, en alguna parte del cuento, negro, decide enterrarlo, pero no le permiten enterrarlo en las tumbas, porque en ese tiempo, en esta historia, no permiten enterrar a los muertos de lepra, ¿no? Entonces, de alguna manera, Emeteria lo que hace es despedazar el cuerpo de su hijo y enterrar las partes como puede en diferentes tumbas, escamotearlas, ¿no? Porque no le permitían. Eso se da, esa libertad, la construyo en esta ficción, porque no tenía de otra. Eso me salió. Eso me salió, y leyéndolo traté de construir una lógica, ¿no? Dije, ya, este niño se murió por lepra y lo tuvo que despedazar ya para que entre, pero como fue construido salió así como que de un tirón, y ya luego, a través de la explicación lógica de saber qué pasó acá, dije, ya, por lepra. Pero sí, ha habido mucha ficción para poder abordar este cuento y crearlo y ambientarlo, y que Emeteria pueda tener una personalidad, una voz, y que podamos imaginarla y hacernos una idea de quién era, ¿no? Gracias, Leslie. Vamos cerrando la transmisión a través del Facebook Live. Agradecemos la asistencia del público esta mañana, y los invitamos además a la próxima conferencia el martes 17 de agosto a las 11 de la mañana. La segunda sesión del ciclo Conocer es Querer. En esta oportunidad nos acompañará la escritora Jessica Rodríguez, quien nos hablará sobre Micaela Bastidas. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias.